Hola, hola, ¿cómo están? Me espero un minutito para que podamos empezar este hermoso estudio de jóvenes. Entonces me espero unos 2 minutitos, un minutito en lo que se van conectando y esperando que se esté escuchando bien. Mientras voy aquí a checar. Hoy vamos a seguir viendo Jeremías y me toca ver la parte 6 y espero que todos puedan estar conectados y se pueda estar escuchando bien para poder empezar este estudio. Por ahí me puedan decir si se ve bien. Espero que mi internet no esté fallando. Que de repente falla, pero todo bien. Gracias, Yuri. Todo bien, excelente. Pues vamos a empezar. Aprovechando, como dice la palabra, el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo y pues vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Señor, te doy gracias porque el día de hoy nos das nuevamente la oportunidad y el privilegio de seguir estudiando tu palabra por medio de este libro de Jeremías, Señor, y aún por este siervo tuyo, Señor, que en tu misericordia te plació usarlo en esos tiempos y que ahora nos has dejado esas enseñanzas para que nosotros te sigamos conociendo a ti y conocer todo lo que tú puedes hacer, cómo tú obras a través de la vida de un ser humano, Señor, y aún a través de tu mismo pueblo, tu iglesia, la cual tú compraste a precio de sangre. Tú mismo dices, Señor, que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y hoy queremos alimentarnos de tu preciosa y hermosa palabra, Señor. Porque aún también dices ahí en la Biblia, Señor, que la hierba se seca, pero tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Y gracias, porque así es, tu palabra siempre ha permanecido y seguirá permaneciendo. Hoy te rogamos que tú seas el que tome el control del internet, seas tú tomando el control de este tiempo, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, el que nos capacite para toda buena obra, el que nos instruya a las verdades que tú tienes para nosotros en tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos convenza, Señor, sea el Espíritu Santo aun si es necesario nos redarguya, nos confronte, pero también nos guía a toda verdad, Señor, porque sabemos que para eso tú dejas al Espíritu Santo, aún como consolador, como nuestro guiador y como nuestro maestro, Señor. Y hoy pedimos que sea Él el que tome el control de esta enseñanza, Señor, de este estudio, y que tú seas glorificado por medio de este estudio y cada uno de nosotros, los que desea de conectar, Señor, podamos seguirte conociendo a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual tú enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, rápidamente quiero dar una reseña de la parte 5, donde vimos acerca de que su mismo pueblo de Jeremías, el pueblo de Anatot, eh, ese pueblo donde él creció, tramaban matar a Jeremías. Y era porque Jeremías les estaba dando un mensaje que hablaba acerca en contra de la idolatría, en contra de los falsos profetas que les enseñaban cosas que no venían de Dios. Jeremías hablaba acerca de la hipocresía del mismo liderazgo que había en ese tiempo. Y Jeremías también confrontaba a la gente acerca de que la gente eh, se tenía que volver a Dios, se tenía que arrepentir y la gente no le gustaba ser confrontada, no le gustaba sentirse incómodos por ello ni sentirse culpables. Fue parte de lo que Jeremías pudo hablar en Jeremías 11 y en Jeremías 12 vimos
Estoy dando rápidamente una reseña, ¿no? Que Jeremías le hizo una pregunta a Dios y que a veces nosotros también le hemos hecho esa pregunta. Y yo les comentaba que esa pregunta yo no sabía que también Jeremías se la había hecho, yo sabía que Job y que David, pero era la pregunta que Jeremías también le hizo, es por qué los malvados prosperaban. Y pues Dios realmente no le respondió a Jeremías lo que él quería escuchar, ¿no? Aún Dios sí le dijo, le respondió, pero le respondió que Jeremías tenía que soportar lo que ahorita estaba pasando. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento iba a aumentar su fe, lo iba a fortalecer, porque iban a venir cosas peores en la vida de Jeremías. O sea, Dios no le respondió eso directamente a Jeremías, pero si nosotros leemos en Salmos, como Dios sí le dice a David e incluso a Job, que aún aunque los malvados pareciera que aquí están prosperando, su final va a ser un final pues malo, ¿no? Un final en el infierno. Y bueno, y vemos que aquí que también nosotros, la conclusión a la que llegamos es que así como Jeremías, muchas veces Dios nos permite pasar por diversas pruebas. Y dice que muchas veces las pruebas nos llevan a que nuestra fe sea probada. Y aún Dios en la misma palabra no nos prometió que todo iba a ser color de rosa en esta vida, ¿no? Sinceramente Dios no prometió eso. Dios prometió que en esta vida íbamos a pasar por aflicciones. Eso sí lo prometió, pero siempre dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y bueno, hoy nos va a tocar ver Jeremías 13 del 1 al 10. Vamos a ver tanto parte de Jeremías 13 como parte de Jeremías 14. Y vamos a ver en esta parte de Jeremías 13 y Jeremías 14 algunos puntos muy interesantes que la verdad en lo personal a mí, como les digo, la palabra primero es para uno, ya después Dios nos permite compartirla con otros, ¿no? Pero quiero, si tienes ahí su Biblia, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si tienen ahí Jeremías, espero que lo tengan ahí, Jeremías 13. Hoy vamos a leer Jeremías 13 del 1 al 10. Va a ser un poquito largo, pero está muy interesante. O sea, yo no había leído esta parte, pero cómo Dios usa un ejemplo para hablar algo al pueblo en ese momento, ¿no? Entonces, Jeremías 13, nuevamente se lo repito, vamos a Jeremías 13, del 1 al 10. Y dice así la palabra, les digo, yo la voy a leer en traducción viviente. Y dice, esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Ahí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me lo había indicado. Mucho tiempo después, el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Pero, dice, entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor. Esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, qué fuerte. Aquí Dios, fíjense algo, Dios le dice a Jeremías que
obedezca algo que Dios le está pidiendo hacer para que se lo dé como ejemplo al pueblo. Y bueno, en unas versiones dicen que era un calzoncillo, en otras versiones dice que era como un cinturón, ¿sí? Que tenían que ponerse en ese tiempo los profetas. Pero bueno, el tema ahorita principal es que aquí vemos cómo Jeremías estaba siendo obediente a Dios en lo que específicamente Dios le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que hiciera ¿qué? Que llevara ese calzoncillo o ese listón, ¿sí? A un río, lo pusiera entre una piedra y ahí lo dejara un tiempo, ¿cierto? Y Jeremías obedeció a Dios. Lo importante aquí es que quiero que ustedes y yo se nos quede grabado cómo Jeremías obedece a Dios tal y específicamente como Dios le dice. Porque así ese ejemplo Dios lo usaría para mostrarle unas cosas al pueblo y que se las quiero mencionar porque creo que muchos nos vamos a identificar con este ejemplo que Dios usa por medio de Jeremías. Pero el punto número 1 es que veamos la importancia de obedecer a Dios como Él nos manda. Aquí Jeremías, amando a Dios, le obedeció a Dios no a medias, sino obedeció a Dios como Él se lo había pedido. Y bueno, aquí vemos que el cinturón, o en unas versiones dice que es el... Perdón, espero que se escuche. Me estaba entrando una llamada, ya la cancelé. Espero que siga la transmisión, perdón. No creí que me iba a entrar una llamada, pero bueno, continuemos. cómo Dios usa la vida de Jeremías porque Dios sabe y conoce que Jeremías iba a ser obediente. ¿Cuántas veces Dios nos puede, o sea, yo quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces Dios nos puede confiar algo y sabe porque vamos a ser obedientes y vamos a tal como Él nos pide, vamos a hacer las cosas? En este momento yo quiero que tú medites, ¿Dios puede confiar en mí? ¿Dios sabe que soy una persona que seré obediente a lo que Él me pida? Es algo que debemos de meditar. Jeremías fue obediente a Dios. Y bueno, vemos aquí, yo les decía que el cinturón en una versión dice, otra el calzoncillo, simboliza la estrecha relación entre Dios y el pueblo. Eso simboliza ese calzoncillo, o en unas partes dice ese cinturón. También vemos que dice que era de lino, y el lino es algo muy caro, y se trataba de una pieza muy costosa. O sea, Dios estaba dando a entender que así como ese cinturoncillo o ese calzoncillo, como en unas versiones, somos nosotros, somos su iglesia. Que muchas veces, cuando nosotros no estamos siendo obedientes a Dios, estamos viviendo la vida como nosotros queremos, muchas veces nos volvemos inservibles para Dios. Es fuerte eso, pero eso es el ejemplo que Dios le da a Jeremías, porque incluso lo dice ahí. Dice, así como eso se pudrió y ya no sirve para nada, así es el pueblo, ya no va a servir para nada. Y la verdad es algo muy confrontativo que Dios nos está hablando aquí, pero es algo muy cierto. También vemos que yo les decía esto, el cinturón o el calzoncillo podrido representa la corrupción del pueblo que ya no era apto para la relación con Dios ni para ninguna otra cosa. O sea, le estaba diciendo, ellos ya no pueden tener una relación conmigo, ya ni la tienen. O sea, y por ende, para Dios ya el pueblo no servía para nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado mucho con el pueblo y lo vemos constantemente en el libro de Jeremías, porque el pueblo empezó a tener muchos ídolos y se apartó del Dios verdadero, del que lo sacó de Egipto, del que hizo maravillas y seguía haciendo maravillas. El pueblo se apartó de Dios. Y bueno, también vemos aquí que en ese tiempo de Jeremías, la gente ya era orgullosa, el pueblo era orgulloso, arrogante, y eso no los hacía
útiles delante de Dios. O sea, ya era un pueblo delante de Dios inútil. Ya no le servían a Dios, ya no servían para Dios, ni le servían ya a Dios. Y quiero decirles esto es bien importante que les voy a decir. El orgullo corrompe nuestro corazón. Fíjense, esto es importante. El orgullo corrompe nuestro corazón de tal manera, fíjense, de tal manera que corrompe tanto nuestro corazón el orgullo que dejamos de ser útiles para Dios. Cuando una persona se vuelve orgullosa, arrogante, como en ese tiempo de Jeremías, ya no, Dios les dice, ustedes ya no son útiles para mí. Y yo quiero que tú y yo meditemos en nuestra vida. Nosotros en un momento dado nos hemos vuelto orgullosos, nos hemos vuelto arrogantes. Aún hemos creído que porque decimos que ya somos hijos de Dios, ya merecemos todo lo mejor. Y sobajamos a otros. Debemos de nosotros meditar en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la misma actitud que tuvo el pueblo en ese momento? Una de dos, o hemos tenido la actitud de Jeremías, ser obedientes, como lo fue Jeremías, que obedeció a Dios tal y como Él se lo pidió, o hemos sido como el pueblo de Israel, como el pueblo en ese tiempo, un pueblo arrogante, un pueblo orgulloso, un pueblo que se volvió inútil para Dios por ese orgullo. Hay orgullo en tu corazón y en mi corazón, meditemos. Yo te voy a pedir que en esta hora tú medites. Si tú te has vuelto una persona orgullosa, si crees que tú mereces todo lo mejor por ser hijo de Dios, y a veces hasta humillamos a otros. Debemos de meditar en nuestra actitud porque aún hay otros textos en la Biblia que dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Qué triste, o sea, Dios aborrece a la gente que es orgullosa. Y aquí el pueblo de Israel estaba siendo orgulloso. Luego vemos en el versículo 17, vamos al versículo 17 de Jeremías 13, versículo 17. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así el versículo 17. Aquí habla Jeremías. Y si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas porque el rebaño del Señor será llevado al desierto. Aquí vemos cómo Jeremías era un hombre con mucha compasión. Jeremías le empieza a decir al pueblo, ¿no? Si ustedes se rehúsan a buscar a Dios, yo voy a llorar mucho. O sea, Jeremías le causaba mucho dolor ver la actitud que estaba teniendo el pueblo. Por eso expresaba su dolor. O sea, Jeremías expresó su dolor. Él estaba sintiendo dolor por ver cómo el pueblo estaba perdido. Ver cómo el pueblo, o sea, no estaba acercándose a Dios verdaderamente. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Nos causa dolor a nosotros ver que alguien se está perdiendo? ¿Te causa dolor? ¿Tú notas que hay compasión en ti hacia tu prójimo? Jeremías era un hombre muy compasivo. Y a pesar de que Jeremías veía que el pueblo era desobediente, que el pueblo era orgulloso y que Dios les decía, Jeremías, este pueblo ya no me es útil, aún Jeremías intercedió, incluso le decía al pueblo, reaccionen. O sea, me causa dolor ver su actitud contra Dios. Dios va a mandar cosas feas contra ustedes y yo no quiero que ustedes sufran. Y ahí se muestra la compasión que Jeremías estaba teniendo con el pueblo. Por eso yo te pregunto, ¿tú y yo tenemos esa actitud de Jeremías, una actitud de compasión? ¿O ya dices, ay, pues yo ya soy salvo, ya que los demás si se quieren ir al infierno que se vayan? ¿O realmente tú has llorado por esa gente que se está perdiendo? Puede ser amigos, puede ser tu misma familia, tus hijos, tus papás.
puede ser un vecino, alguien que Dios está poniendo en ti, que estés orando, intercediendo. ¿Lo hacemos? Yo quiero que tú medites en esto que te estoy hablando. ¿Realmente tenemos compasión? Jeremías era un hombre obediente y tenía compasión. Aquí lo estamos viendo en Jeremías 13, del 1 al 10, y luego Jeremías 13, 17. Y ahora vamos a Jeremías 14, del 7 al 11. Yo sé que es tan largo, pero si no lo leemos todo, no vamos a entender todo lo que Dios nos quiere hablar en esta parte. Y vamos a leer ahorita Jeremías 14, del 7 al 11. Espero que lo tengas ahí. Es el siguiente capítulo. Jeremías 14, del 7 al 11. Y dice así. Jeremías 14, del 7 al 11. Y aquí habla de cómo Dios le prohíbe a Jeremías seguir intercediendo por el pueblo. Qué fuerte, ¿no? Que Dios, híjoles, bueno, ahorita, porque me estoy adelantando a lo que les quiero comentar. Jeremías 14 del 7 al 11. Ya me emocioné. Dice así desde el 7. La gente dice, nuestra maldad nos alcanzó. Señor, y aquí ya habla Jeremías, Señor. Pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. Oh, esperanza de Israel, nuestro Salvador, en tiempos de aflicción. ¿Por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Así que el Señor dice a su pueblo, a ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. El 11. Fíjense lo que Dios le dice en el 11 a Jeremías. Luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, voy a leer el 12. Cuando ellos ayunen, no les prestes atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre, enfermedad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esta parte! Primero, vemos aquí, del 7 al 10, cómo nuevamente Jeremías intercede por el pueblo delante de Dios. Y se incluye, dice, si nosotros leemos el versículo 7, en el versículo 7 él mismo reconoce, dice, nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. O sea, Jeremías estaba incluyendo. Aquí vemos la humildad de Jeremías, que él se estaba incluyendo entre el pueblo, diciéndole a Dios que habían pecado. Dice, y él se incluye, hemos pecado contra ti, y pide que Dios deje de mandar el juicio contra ellos. O sea, aquí vemos nuevamente cómo Jeremías tiene un corazón tan compasivo que vuelve a interceder por el pueblo delante de Dios. Cómo Jeremías le pide a Dios que tenga compasión del pueblo. Y le dice, Señor, hemos pecado. O sea, él se incluye, aunque Jeremías estaba siendo obediente a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos por la iglesia, cuando oramos por el mundo o cuando oramos por nuestra misma nación nos incluimos? Cuando estamos intercediendo y le decimos, Señor, nosotros hemos pecado contra ti. O le decimos, Señor, ellos han pecado. Cuando la palabra dice que todos hemos pecado. Y aquí Jeremías estaba siendo un hombre humilde que él mismo se incluía. Y le decía, Señor, sé que estás entre nosotros, pero en este momento parece que nos ignoras. Por favor, ven a nuestro auxilio, le estaba diciendo aquí en Jeremías 14, del 7 al 10.
Pero vemos en el versículo 11 que la verdad eso a mí lo personal me taladró mucho. En el versículo 11, como Dios le dice a Jeremías que ya no ore, que ya no interceda por el pueblo, porque no hay un verdadero arrepentimiento en ellos. Solo querían que los salvara de esa situación. O sea, híjoles, esto está rudo porque Dios le decía, es que este pueblo, Jeremías, realmente no se ha arrepentido, realmente solamente me buscan cuando necesitan algo, pero realmente no porque me amen, no porque realmente quieran que yo los perdone, sino me buscan, ¿sí? Como si yo fuera una varita mágica, ¿no? Solamente sus necesidades. Y le dijo, Jeremías, ya no intercedas por este pueblo, porque este pueblo no se ha arrepentido, realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Y la verdad a mí me cimbró esta parte porque digo, ¿cuántas veces? Yo no sé si algún día Dios me diga, en alguna ocasión, sí les voy a compartir algo, en alguna ocasión yo oraba mucho por una persona y le decía, Señor, rescátala, Señor, que se vuelva a tus caminos, Señor, vuélvelo en sí, y cosas así. Yo intercedía por esta persona. Y llegó un momento en que Dios me hizo ver que yo ya no tenía que seguir orando por esa persona. Y fue fuerte, pero yo llevaba mucho tiempo orando por esa persona y llegó el momento en que Dios me dijo, ya deja de orar por esa persona, ya hiciste, ya oraste. Llega un momento en que Dios sí nos va a decir, ya hasta aquí. Hay otras personas que Dios nos va a permitir seguir intercediendo. Y mientras Dios nos lo permita, sigamos haciendo esa obra. Pero en este momento, a Jeremías Dios le decía, Jeremías, ya no intercedas por el pueblo. Porque aunque ellos me traigan ofrendas, aunque ellos ayunen, yo voy a traer guerras hacia sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios, recuerden, Dios conoce el corazón. Y Dios sabía que en ese momento el pueblo lo buscaba por conveniencia. No lo buscaba porque realmente estaban arrepentidos de las cosas malas que habían hecho contra Dios. Y vamos ahora a leer Jeremías 14, del 19 al 22. Jeremías 14, del 19. Espero que tengas ahí en tu Biblia. Yo lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Jeremías 14, del 19 al 22. Y aquí dice oración por sanidad. Y Jeremías, fíjense, aún aunque le dijo, Jeremías seguía intercediendo por el pueblo. O sea, Jeremías tiene un corazón muy compasivo. Y dice aquí, Jeremías le dice a Dios, Señor, ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperamos paz, pero la paz no llega. No llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Nuevamente se incluye Jeremías. ¿Se dan cuenta? Todos hemos pecado contra ti. Versículo 21. Vamos a leer hasta el 22. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Fíjense aquí, nuevamente vemos cómo Jeremías intercede e incluso le dice, Señor, tú eres el famoso, tú eres el Dios todopoderoso. Ningún ídolo nos va a poder ayudar ni salvar. Y luego nuevamente le empieza a decir, Señor, nosotros hemos pecado. Fíjense, Jeremías reconocía y mismo se volvió a incluir. Pero ¿qué creen? Aunque Jeremías sí reconocía que había pecado contra Dios, el pueblo no lo estaba haciendo. Y
Dios le responde a Jeremías que no ayudará al pueblo, porque era un pueblo hipócrita, malvado y terco. Si ustedes siguen leyendo, van a ver cómo Dios le dice, este pueblo, Jeremías, no tiene remedio. O sea, es un pueblo malvado, terco, hipócrita. Solo querían, fíjense, esto es bien importante, yo quiero que esto se les quede grabado. Solo querían que Dios hiciera su parte, pero ellos no querían hacer la suya. O sea, Señor, tú haz lo que tengas que hacer. Pero ellos no querían poner de su parte, ¿sí? Muchas veces nosotros somos así delante de Dios, ¿sí? Sabemos que hay una parte, la parte imposible la hace Dios, pero a la parte posible nos la deja a nosotros, porque Dios no nos quita nuestras responsabilidades. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y muchas veces nosotros estamos, en la actualidad, estamos teniendo la misma actitud que tenía el pueblo de Israel en esos tiempos. Solo había remordimiento y no arrepentimiento, lo que yo les mencionaba. Solamente había un cierto remordimiento en el pueblo, pero no había realmente arrepentimiento. Dios perdona a los que se arrepienten de todo corazón, verdaderamente. O sea, Dios los perdona. Y yo quiero preguntarte algo, yo quiero preguntarles algo. ¿Tú y yo, ustedes y yo, vivimos en un constante arrepentimiento o solo en un remordimiento como estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel? Vemos que Jeremías era un hombre que vivía en un constante arrepentimiento, pero el pueblo no. El pueblo solamente vivía de remordimientos. Pero aquí vemos en esta parte cómo Dios sí perdona al que se arrepiente de corazón. Y nosotros debemos de saber algo, lo dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. La misma palabra dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros miramos la apariencia, ¿sí? El buen parecer físico. Pero dice que Dios mira el corazón. Y saben, Dios sabía que el corazón de Jeremías era un corazón obediente y que Jeremías era un hombre que estaba arrepentido. Pero tristemente el pueblo en ese momento era un pueblo orgulloso. Un pueblo, dice el terco, un pueblo hipócrita, un pueblo muy malvado, que no quería dejar los ídolos, que era desobediente a Dios. Y por eso Dios, en resumen, por eso Dios en estos capítulos, tanto el 13 de Jeremías y el 14, Dios le dice a Jeremías, ya no ores por ese pueblo, ya no intercedas por ese pueblo, porque ese pueblo no tiene remedio. Y la verdad yo quiero decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser como el pueblo, a lo mejor lo he sido. Yo he sido orgullosa. Tu palabra dice que el orgulloso tú lo miras de lejos y aún una persona orgullosa es inútil en tu reino, no es útil en tu reino. Se lo decías al pueblo por medio del ejemplo que le diste de ese calzoncillo o ese cinturoncillo, ¿no? Que le estabas diciendo al pueblo. Pero también vemos cómo el pueblo no era un pueblo arrepentido. Y en estos tiempos Dios busca gente que realmente esté arrepentida, se vuelva de sus malos caminos y enderece sus veredas. Porque ese es el tiempo, como en los tiempos de Jesús, que Jesús predicaba el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, Pablo predicaba el arrepentimiento. Y en estos tiempos, y en Jeremías les estaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse, porque Dios les va a mandar calamidades muy fuertes si no se arrepienten. Si siguen en sus caminos falsos, si siguen en su idolatría. Y en estos tiempos pareciera que volvemos a los tiempos de Jeremías. Yo la verdad empiezo a leer, he estado leyendo Jeremías detalladamente y me doy cuenta que yo me identifiqué. Y yo dije, Señor, el pueblo en la actualidad o tu iglesia, estamos siendo como el pueblo en ese tiempo de Jeremías. Tercos, desobedientes, orgullosos, malvados, hipócritas,
que muchas veces, como el pueblo de Israel, le decías a Jeremías, solo me buscan para que yo los libre en ese momento, pero después se van. Y solamente muchas veces es cierto, te buscamos en los tiempos difíciles, pidiéndote que resuelvas o hagas el milagro. Pero después somos como ¿cómo se llama? Esos hombres que dice que tú los sanaste, los leprosos, ¿no? Los 10 leprosos. Solamente uno regresó a darte la gloria. Y yo meditaba en esto y yo te decía, Señor, yo quiero ser como ese leproso. Que cada vez que tú hagas un milagro en mi vida, yo regrese agradecida, regrese humildemente, sabiendo que no merezco que tú hagas milagros en mi vida, pero en tu misericordia tú los haces, Señor. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que si hay orgullo en nuestros corazones, Dios no lo haga ver y no nos trate como en ese tiempo trató al pueblo. Estaba enojado con el pueblo. Y muchos dicen, ay, es que Dios no se enoja, ay, es que Dios no se aira. Si tú ves en el libro de Jeremías, Dios sí se aira, Dios sí se enoja. Lo vemos, y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que muchas veces nosotros queremos ver a Dios a nuestra manera, pero no lo debemos de ver como yo quiero, lo debo de ver como el Dios que me describe en la Biblia, porque ahí conocemos al Dios verdadero, en la palabra, en oración. Y yo te voy a pedir que oremos en esta hora, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser como Jeremías, hombres y mujeres obedientes, humildes, que reconozcamos nuestro pecado y que nos guarde de ser orgullosos, soberbios, altivos, malvados, tercos o tercas, hipócritas, que solamente buscan a Dios por conveniencia, más no porque realmente quieran hacer la voluntad de Dios y les duele haber pecado contra Dios. Pues Señor, en esta noche, primeramente te doy gracias por darme la oportunidad y el privilegio, Señor, de compartir tu palabra por estos medios. No es porque yo sea mejor que otros, al contrario, Señor. Yo te he dicho que no me siento apta para esta obra, que no me siento útil, Señor, que no me siento ni digna, Padre, pero he entendido que es por tu pura misericordia, Señor, que en este tiempo yo tengo la oportunidad y el privilegio de dar un estudio como este de Jeremías, y te bendigo y te doy gracias porque a ti te ha placido en tu misericordia, Señor, hacer de mí un instrumento útil e idóneo para esta obra. Yo quiero suplicarte, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a ser como Jeremías, obedientes. Jeremías te obedeció, aún en eso que parecía algo como algo que no tenía mucha lógica, pero era porque tú querías darle un ejemplo al pueblo de Israel acerca de que el pueblo de Israel ya no estaba siendo útil para ti, que ya era un pueblo podrido, un pueblo que se había enorgullecido, un pueblo que estaba siendo desobediente, malvado, y que para ti ya no servían. Y Padre, perdónanos si en un momento dado, en la actualidad nosotros hemos sido como el pueblo de Israel. Si en un momento dado, Señor, hemos caído en orgullo. Tu palabra dice que al orgullo tú no miras de lejos. Tu palabra dice, Señor, que tú no te acercas al orgulloso. Una persona orgullosa no es útil para tu reino, porque ellos se quieren llevar la gloria, porque ellos creen que son indispensables en cualquier lugar, pero no es así. El único indispensable eres tú. Perdónanos si en un momento dado hemos sido orgullosos como el pueblo de Israel. Perdónanos si hemos dejado de ser compasivos
Jeremías era un hombre compasivo, intercedía. Sabía que el pueblo se estaba perdiendo y Jeremías lloró. Intercedió por el pueblo, intercedió por el pueblo, Señor. Te pidió que tuvieras compasión. Y yo te pido que si en nosotros, Señor, no ha habido compasión por el perdido, ayúdanos. Danos tú tu compasión, ayúdanos a ver al perdido como tú lo ves. Y yo sé que esa compasión que tenía Jeremías era porque tú se la habías puesto como un intercesor, como un hombre lleno de tu amor. Jeremías no estaba juzgando al pueblo, pero intercedía y estaba intercediendo por el pueblo y lloraba por el pueblo, Señor. Y perdónanos si en un momento dado hemos sido un pueblo, una iglesia hipócrita. Hemos sido malvados, perversos. A lo malo le hemos llamado bueno y a lo bueno malo, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, creemos que eres tan compasivo que, Señor, que no nos vas a castigar por lo que estamos haciendo. Perdónanos porque muchas veces solamente buscamos tus milagros, mas no te buscamos a ti. Perdónanos porque muchas veces no ha habido un verdadero arrepentimiento, solo remordimiento. Muchas veces hemos sido como el pueblo de Israel, que solamente tenía un remordimiento y solamente te buscaban para que en ese momento les resolvieran las cosas y después se volvían otra vez a sus ídolos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que te obedezca, una iglesia que tenga tu corazón de compasión, una iglesia que realmente tenga un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, porque la verdad no es fácil. No es fácil en estos tiempos vivir a la manera que a ti te agrada, Señor. Pero sabemos que ahora tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el que nos fortalece en nuestras debilidades, el que incluso nos redarguye, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nosotros no tenemos pretexto, Señor. Tenemos quien nos ayude. Tenemos quien nos fortalezca y quien nos anime y quien, Señor, también interceda por nosotros. Ayúdanos a buscarte. Tu palabra dice que te busquemos mientras te podamos hallar. Y ayúdanos a buscarte verdaderamente a ti, conocerte verdaderamente a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por esta bendición de este tiempo. Amén y amén. Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes por este medio. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos nuestro estudio a las 7:30 y pues el domingo hay reunión general ya presencial a las 11. Bueno, se abre a las 10:45 y se cierra a las 11:15 la puerta y vamos a tener Santa Cena. Y recuerden que de lunes a viernes tenemos guardias de oración a las 5:30 de la mañana. Si tienes alguna petición, puedas mandárnosla por este medio. Y los martes, pues, reunión general a las 7 de la noche por vía Facebook. ¿Sale? Entonces, pues, fue un gusto estar con ustedes en este estudio. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Y pues que Dios les bendiga. Cuídense. Bye.